Gracias, señor presidente. Bueno, se nos dice que esta ley tiene el objetivo de combatir la hostilidad y la violencia a las que nos llevan los prejuicios y la intolerancia. Y la verdad que, ¿quién podría estar contra de eso? Incluso algún legislador desprevenido que no leyera a fondo este proyecto podría aprobarlo, como lamentablemente ha pasado en otros recintos sobre este tema. Pero desde la autoridad que me da ser parte de un espacio político que históricamente ha repudiado y combatido al racismo y en particular al nazismo, les digo con claridad que esta ley es lo opuesto a combatir la intolerancia, la violencia, los prejuicios y el antisemitismo. Como ya se dijo, esta ley define que las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías y no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Y más allá de las explicaciones que ensayaron sobre cuáles serían las instituciones, está claro con esta definición que si alguien critica al Estado de Israel es considerado antisemita. Y tal como dije ayer en la comisión, nosotros somos muy claros. Una cosa es ser antisemita y otra muy distinta es ser antisionista. Y nosotros no tenemos problema en definirnos como antisionistas. Estamos orgullosos de serlo, porque el sionismo no es la expresión del pueblo judío, sino la encarnación en el Medio Oriente de lo peor del capitalismo imperialista en los últimos 150 años. El sionismo surgió supuestamente como respuesta al antisemitismo de los gobiernos europeos, sin embargo, pregona la idea racista de que los judíos no pueden convivir con otros pueblos y que por eso necesitan su propio Estado. Con la famosa falacia, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, plantean la negación absoluta del pueblo palestino que llevaba siglos viviendo, trabajando y produciendo en esas tierras. Y a partir de la creación del Estado de Israel en 1948, el sionismo utilizó uno de los ejércitos más armados del mundo para perseguir, masacrar y desplazar a las poblaciones nativas de sus tierras. Estos métodos, que no tienen nada que envidiarle a los que utilizó la Alemania nazi contra los judíos, han ocasionado que hoy más de 5 millones de palestinos vivan en condiciones infrahumanas en campos de refugiados. Todo esto con el financiamiento de Estados Unidos, que gira millones de dólares año tras año para fortalecer el aparato militar de este verdadero enclave colonial que defiende los intereses imperialistas en toda la región. El nivel de racismo es tal que la Constitución israelí es la única en el mundo que reserva el derecho de autodeterminación solo a los judíos, excluyendo la categoría de ciudadano a todo aquel que no sea judío y consolidando el apartheid al que viene sometida la población palestina desde hace más de 70 años. Por eso no podemos avalar de ninguna manera esta definición que al hablar de las instituciones judías abre la puerta a calificar de antisemita cualquier declaración o acción contra la DAIA, el Parlamento o el Estado Israel. Y de esa manera, después perseguir y sancionar a estas personas críticas. El sionismo mundial históricamente ha perseguido a todos aquellos que en todas las partes del mundo levantan la voz contra sus crímenes. Incluso en nuestro país, desde antes de la existencia de esta ley, ya hay antecedentes de persecución a organizaciones de izquierda por el simple hecho de manifestarse al frente de la Embajada de Israel. Pero lo que hoy se está votando, se les da aún más elementos para avanzar en esa persecución. Y no es un invento mío, ni es una interpretación caprichosa. Fíjense, yo tengo acá en mi mano un comunicado de la Organización Sionista Argentina, donde en el último párrafo, lo voy a leer textual, dice: la normativa que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha instituido con la adopción de la definición de antisemitismo establecido por la IRA nos brinda una nueva herramienta para llevar ante la justicia a quienes, desde sus palabras, manifiestan odio a los judíos, al sionismo como movimiento de liberación
y autodeterminación del pueblo judío y a Israel como Estado judío. ¿Más claro? Imposible. Entonces, concretamente, si esta aberración se aprueba, cualquiera de los que nos hemos pronunciado en contra de los bombardeos en la Franja de Gaza, contra las masacres, las torturas y todas las aberraciones cometidas cotidianamente contra el pueblo palestino, podríamos ir presos. Pero la verdad que el rechazo al Estado de Israel está creciendo cada vez más, que van a tener que pensar incluso en armar una fiscalía especial para tratar todos estos casos. El lobby sionista avanza y en nuestro país su principal representante es nada más ni nada menos que el presidente Alberto Fernández, que luego de reunirse con el derechista Netanyahu, se comprometió a impulsar este proyecto que no tiene nada de ingenuo. De hecho, se inicia esta campaña en todas las instituciones del país justo en el año en el cual Trump, junto con Israel, han firmado el llamado Acuerdo del Siglo, que no es otra cosa más que una presentación unilateral de las condiciones de rendición para el pueblo palestino, que evidentemente no ha podido participar de toda esta discusión. Y fíjense qué despropósito, que justo hoy que nosotros estamos discutiendo esto, Israel avanza en la anexión de gran parte del territorio de Cisjordania, liquidando por completo la falsa idea de dos estados que tanto habían propagandizado. Es tan brutal la avanzada de Israel que hasta incluso referentes políticos que siempre habían apoyado el Estado han salido a condenarlo. En Israel hay más de 6.000 presos políticos, 350 niños y niñas cuyo único crimen fue no someterse a las imposiciones del Estado de Israel. Todos son torturados sistemáticamente, sometidos a juicios en hebreo con cortes militares, sin derecho a la defensa. Les confiscan sus tierras, les demuelen sus hogares, les quitan sus propiedades, los separan de sus familias, los persiguen, los maltratan, los masacran. Es completamente inhumano. Entonces, ¿de qué pluralidad nos hablan? ¿De qué tolerancia? La única salida plural y tolerante, realmente democrática y humanitaria, es la destrucción del Estado genocida de Israel y la construcción de una Palestina libre, laica, democrática y no racista, donde puedan convivir todos los pueblos, como de hecho lo pudieron hacer durante muchos años. Por eso me permito sugerirle a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto que si realmente quiere mantener viva la historia del Holocausto, empiece por condenar a quienes hoy cometen crímenes tan espantosos como aquellos. Y si realmente quieren combatir al antisemitismo, tengan en cuenta que muchos de los antisemitas están justamente en el propio Estado de Israel, que persigue, hostiga y masacra a pueblos semitas por prejuicios religiosos y también por intereses económicos. Nosotros no vamos a permitir que utilizando a las víctimas de ayer se justifiquen atrocidades cometidas hoy contra el pueblo palestino. Y este proyecto busca justamente eso, legitimar esas barbaridades y perseguir a quienes las denunciamos. El Che una vez les dijo a sus hijos que fueran capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Como militante, no puedo menos que honrar con cada una de mis acciones esas palabras. Por eso hoy no cuenten con mi voto en este proyecto.